Hola, bienvenidos a esta nueva emisión. En esta ocasión quisiera hablar acerca de un tema que está relacionado con una fase del libro El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, que se titula La reconciliación con el padre. Bueno, pues si es que no se acuerdan, Joseph Campbell pues es este autor que escribió El héroe de las mil caras, en el que habla del viaje del héroe, de cómo un protagonista, independientemente del nombre o de la cultura de la que provenga, o del mito del que provenga, se sale del mundo que conoce para básicamente lanzarse hacia lo desconocido. Es este libro que inspiró miles de historias. Eh, este, es este libro que habla acerca de cómo pasa diferentes pruebas. Está, por ejemplo, este, la llamada a la aventura, que es cuando el héroe emprende ese viaje, cuando tiene que salir de su casa, de su zona de confort. Luego está el rechazo a la llamada, que es cuando el héroe, en un principio al menos, no quiere, se rehúsa a ir a ese viaje para volver a su vida cotidiana, a sus tareas mundanas, a lo que tiene que hacer siempre en el día a día. Um, Luego está el encuentro con lo sobrenatural, que muchas veces es cuando se encuentra con un mentor, con alguien que lo guía, le da, por ejemplo, en algunos casos amuletos para que lo ayuden en su viaje, o le dan qué sé yo, una espada, un brazalete mágico, por decir algo. Y que es que, a pesar de que no dura para siempre en la historia, en algunos casos, pues lo va como orientando al héroe o al protagonista de la historia. Luego está la cruzada al umbral, que es cuando entra hacia lo desconocido, muchas veces protegido por un guardián, que en las mitologías antiguas, o en los cuentos, se interpretaba como un dragón, o como un, qué sé yo, como un ogro que protegía pues una cueva o un castillo, por ejemplo. Es más, un dragón. Luego está el vientre de la ballena, que es cuando el héroe se traga hacia lo, pues es tragado por lo desconocido y no tiene más alternativa que pues enfrentarse a esa nueva realidad de alguna forma, aunque por ahí en una parte él no quiera. Pero bueno, hoy lo que nos importa es básicamente el tema de la reconciliación con el padre, que es un tema que se menciona en el libro, que básicamente en la que siempre pues habla mucho del aspecto del el libro, así es como lo menciona, el aspecto del logro del padre, que es cuando que es este antagonista, no, porque en las historias no siempre es el padre, no en todos los casos. Vemos cómo este pues el protagonista se enfrenta con ese monstruo muchas veces, según el libro de Ilusorio, con esa cara expuesta del padre, que es básicamente un monstruo que te va a castigar por lo que has hecho, que se puede interpretar como eso, como un dios que te va a castigar, o qué sé yo, un dragón que te va a devorar, o como ese hombre malo que te quiere matar. Y bueno, pues
o que muchas veces no te quiere en su casa. Ahora vamos a ver a qué me refiero. Y bueno, pues creo que habla no simplemente de reconciliarse con un padre, sino al menos a nivel físico, sino de alguna manera con un arquetipo. ¿Por qué? Porque básicamente el padre pues, o sea, el protagonista tiene que básicamente, al menos como yo lo entiendo, afirmar su propia autoridad de alguna manera. O sea, es algo que tiene que, digamos, una etapa que tiene que superar el protagonista de la historia para, de alguna manera, ver la vida de otra manera o básicamente pues afirmar su propia autoridad, saber cómo afirmar su propia autoridad, porque de alguna manera el libro explica que pues tanto de que básicamente los protagonistas de diferentes mitologías, así como los jóvenes en las culturas antiguas, pues pasan una prueba para de alguna manera volverse adultos. De alguna manera, para que de alguna manera los jóvenes, así es como lo dice el libro, para que de alguna manera los jóvenes, entre comillas, murieran y renazcan pues como adultos. Pero para eso, claro, tiene que pasar una prueba. De hecho, el mismo libro dice, el padre es el sacerdote iniciador a través del cual el joven pasa hacia un mundo más amplio. Es decir, por ejemplo, el libro menciona el caso de Faetón, que básicamente le pide a su padre que lo deje montar su carro y el padre al final cede sin ni siquiera entrenarlo, sin ni siquiera decirle cómo tiene que básicamente usar ese vehículo. Y bueno, Faetón en la historia básicamente termina siendo destrozos, termina quemando aldeas, arrasando con montañas. Y al final el dios Zeus lo detiene. Obviamente Faetón al final muere en ese accidente. Tenemos el mito de los gemelos Navajo, que básicamente la madre, después de que le da amuletos, o sea, la mujer araña, que su madre les da amuletos para que suban hacia el templo del sol, no, perdón, hacia la casa del sol. Y ahí se encuentran con su padre, que les pide fumar una pipa envenenada. Y básicamente pasan esa prueba de que son sus hijos en verdad y pues el dios del sol. O sea, el padre de los gemelos navajos al final pues los invita a su casa. Y claro, básicamente creo que se basa en superar básicamente el temor hacia ese arquetipo, hacia lo que es el arquetipo de la autoridad. ¿Por qué? Porque muchas veces si quizás te llevaste mal con tu papá o de una manera fuerte, incluso si, qué sé yo, de alguna manera tuviste traumas con tu padre, pues eso se va a reflejar de manera en la vida adulta también, o sea, en el matrimonio, por ejemplo, se reflejaría, puedes tener incluso problemas con arquetipos que representen autoridad, hombres sobre todo. Claro, porque al final el inconsciente asocia con todo. Y si, claro, solo,
o sea, todo eso solo sanás si sanás con tu propio padre, lo mismo que con tu madre, pero bueno, se entiende. Y también creo que habla por otro lado de entender esta figura de, como que habla acerca de superar este miedo que le tenemos al arquetipo de la autoridad muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no, le hemos tenido miedo a lo que dirán nuestros padres o nuestros profesores. Y creo que el libro habla de entender de la importancia que tiene en este caso el padre en nuestra vida, que es básicamente el de pasar hacia la vida adulta, porque incluso la pedagoga María Montessori hablaba de que la adolescencia era una época de renacimiento de alguna manera. Ella denominaba a los adolescentes como neonatos sociales. Y claro, el afirmar nuestra autoridad también significa, pues, de alguna manera, de dejar psicológicamente a nuestros padres, o sea, de, como decía en otros videos, de sacrificar a nuestros padres, metafóricamente hablando. Porque claro, aunque te vayas a vivir lejos, te van a acompañar. Y por eso hay que, pues, esforzarse por dejarlos de lado en el sentido de saber encargarse de su propia vida, de saber que ahora de superar todos sus errores, de llevar todas sus virtudes hacia tu vida personal, porque de otra manera no vas a ser adulto completo. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Compartan sus opiniones. Quisiera saber si leyeron a Joseph Campbell, qué opinan de lo que hablamos hoy. Y bueno, nos vemos en las siguientes emisiones. Chao.